El patrimonio cultural subacuático, de acuerdo a la Convención de la UNESCO, se entiende como todos los rastros de existencia humana que tengan carácter cultural, histórico o arqueológico y que ya han estado en el agua total o parcialmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Podemos encontrar restos de embarcaciones, los llamados pecios naufragados, de relictos, es decir, embarcaciones olvidadas, muelles, básicamente todo lo que tiene que ver con algún aspecto físico de infraestructura marítima, marina o incluso una canoa. Todo eso significa el patrimonio cultural subacuático marino. Si nos vamos a tierra adentro, puede haber evidencia de fauna del Pleistoceno, como se ha encontrado en la península de Yucatán, tigres dientes de sable, perezosos gigantes de la pradera, osos de diferentes especies, es decir, toda una fauna y megafauna de la prehistoria que convivió con los primeros homínidos, de tal suerte que a la fecha de hoy se han encontrado en el área de Tulum, Quintana Roo, restos de por lo menos 10 esqueletos del Pleistoceno superior. Destaca una mujer entre 2800 antes del presente, caminaba por una cueva de Tulum, seguramente siguiendo a los animales o buscando agua, se perdió en una serie de túneles, cae a un hoyo negro y muere en una caída de 60 metros. Esta mujer, digamos que es el esqueleto más antiguo y más completo que se ha encontrado en el continente americano. El patrimonio cultural subacuático, ya para redondar la idea, es la fauna extinta, los primeros homínidos, el estudio de la costa desde la prehistoria y las comunidades indígenas, o también a la llegada de los españoles, toda la cuestión de la navegación y el siglo XIX con sus grandes vapores, incluso el siglo XX con sus pesqueros y toda esta producción que se viene dando en los diferentes golfos y océanos de nuestro territorio nacional. Como es un patrimonio cultural de todos los mexicanos, pues es nuestro deber conservarlo, protegerlo, investigarlo y difundirlo. Y le toca al Instituto Nacional de Antropología e Historia esta labor que se viene dando ya por lo menos desde hace 4 décadas en México. La labor sobre el patrimonio cultural subacuático y su objetivo particular se realiza por especialistas en arqueología subacuática desde la primera línea. Sin embargo, esta disciplina de la arqueología o subdisciplina se ha aliado con una serie de ciencias exactas relacionadas tanto con la parte natural como con la parte cultural. Es decir, con estas alianzas, ya sea con biólogos marinos, con químicos, con arquitectos navales, con gente relacionada al paisaje marítimo, oceanólogos, se puede entender desde diversas perspectivas, no solo el objeto en sí desde el punto de vista arqueológico, como un artefacto que fue dejado por una sociedad del pasado, sino también cómo es que ese artefacto terminó en un lugar específico. No podríamos lograr el entendimiento holístico de por ejemplo, el estudio de las cuevas y los restos humanos y animales. No podíamos entender cómo se hace un cayuco que se quedó en un río que ya hoy en día está seco. Y no podríamos entender un barco hundido si no entendemos el panorama general del momento histórico, es decir, si no entendemos la prehistoria o no entendemos el virreinato en su contexto desde el punto de vista histórico, paleontológico o arqueológico.
La península de Yucatán es la más estudiada, hablo de 4 décadas de trabajo sobre patrimonio cultural subacuático a través de la disciplina de la arqueología subacuática. Los trabajos los inicia la arqueóloga Pilar Luna Herreguerena en 1979 y es desde el puerto de San Francisco de Campeche, en ese noviembre, que parte la primera expedición hacia Cayo Nuevo. Pasan, como señalo, estas 4 décadas y a mí me tocan las 2 últimas y retomo este trabajo, de tal suerte que a la fecha tenemos identificados casi 400 naufragios, patrimonio cultural subacuático relacionado con mares, aguas interiores y, como les dije, continentales. Hemos localizado casi 200 sitios, desde la época prehistórica hasta la llegada de los hispanos a tierras mayas. ¿Cuáles son los más representativos? Por supuesto, ya mencioné a los 10 esqueletos, principalmente Naya, que es hasta ahora el fechado más antiguo, con 12.800 años. Toda la megafauna de la prehistoria, diferentes sitios como los localizados en el cenote sagrado de Chichén Itzá, diferentes áreas que están siendo estudiadas actualmente, que nos hablan de un intercambio entre la parte más antigua de Belice y Guatemala con el norte de Yucatán, que se ha venido descubriendo diferentes artefactos, principalmente cerámica. La cerámica de la que les estoy hablando no se ha encontrado en estos ríos y en estas lagunas, se ha encontrado al interior de los cenotes. Y es gracias a las exploraciones de arqueología subacuática, por ejemplo, de San Manuel, en el kilómetro 11, que es un cenote que no es turístico y que curiosamente tiene este tipo de cerámica. De la zona del municipio de Jomún, de la zona de Chemax, de la zona, digamos, de esta porción de las tierras bajas del norte maya. También encontramos una serie de naufragios, principalmente en la zona norte de Yucatán y en lo que le llaman la sonda de Campeche, es decir, la zona de bajos y arrecifes. Toda una barrera de arrecife que da la vuelta a la península de Yucatán. ¿Y qué sucede con estos lugares de bajos y arrecifes? Pues los barcos que navegaban en ocasiones se topaban con mal tiempo. En muchos también episodios fueron errores humanos. Ahora bien, barcos también importantes del siglo XVI en la sonda de Campeche, en esta zona de bajos, específicamente en el Cayo Triángulos y también en el área de Banco Chinchorro, donde también se han encontrado barcos por lo menos de 5 siglos de navegación, al igual que en el arrecife Alacranes, en donde hemos encontrado aproximadamente la misma cantidad de barcos, básicamente un abanico de temporalidades impresionante. ¿Por qué? Pues porque se encuentran justo en las rutas de navegación que tienen que ver con las corrientes y los vientos. Un barco muy importante también que es de esta segunda parte del 19 es la unión de la empresa Sangronis Hermanos, de bandera española, con operación desde Cuba, alrededor de toda la costa del Golfo de México. Pues resultó ser, y ese fue un hallazgo del año pasado a nivel documental, el primer barco esclavista de cautivos mayas relacionados con la guerra de castas. Y bueno, tal vez la cereza del pastel pues pueda ser nuestro barco denominado Ancla Macuca, donde encontramos más de 400 piezas de joyería, de oro, esmeraldas y diamantes, que se localizan actualmente ya como una de las principales colecciones de lo que le llamamos el tesoro de alacranes, y que pues es uno de los grandes atractivos del Museo de Arqueología Subacuática, que se encuentra en el fuerte de San José el Alto, en la ciudad de San Francisco de Campeche. El MARSUB es el Museo de Arqueología Subacuática, ubicado en el fuerte
de San José el Alto en la ciudad de San Francisco de Campeche. ¿Cómo surge este museo? Yucatán y su península como tal ha sido el lugar, la región más desarrollada en materia de protección, conservación, investigación y difusión. Esta gama de investigaciones ha generado una colección tanto de artefactos como de saberes, como de información que era necesario visibilizar. El patrimonio cultural subacuático hasta hace pocos años pues era disfrutado por un reducido grupo de la población, aquellos que se dedicaban al buceo deportivo, a las actividades acuáticas. ¿Y qué sucedía con las poblaciones cercanas a este patrimonio, a estos lugares? Pues bueno, a veces simplemente pues no lo tenían como parte de su bagaje, como parte de su patrimonio en el sentido de la apropiación del mismo. Pues hace 20 años iniciamos con la oficina regional y se fue generando una colección de artefactos y, como dije, de saberes. De tal suerte que se trataba no solamente de generar la visibilidad de un patrimonio que como comenté, es muy difícil de percibir ya que se encuentra precisamente bajo el agua, pues entonces la idea fue llevar esos artefactos para que desde el niño pudiera tocar al tigre dientes de sable o que entendiera las dimensiones de un perezoso gigante de la pradera o cómo se conformó la península de Yucatán. Esta información, esta expertise, ¿cómo lo llevas a un niño? ¿Cómo logras que se genere una accesibilidad para todos? En esta primera etapa se logró el inmueble con una colección de más de 700 piezas ubicadas en 6 salas organizadas de manera diacrónica, es decir, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. También tiene que ver con lo tecnológico, pero con las vivencias humanas. Varias historias entremezcladas junto con artefactos arqueológicos que dan cuenta de la gran gama cronológica que significa el patrimonio cultural subacuático de México, y justamente estamos por habilitar la segunda etapa de este museo, que es un barco hundido donde la gente pueda vivir la experiencia del naufragio, pues mojándose las patitas, pero que pueda vivir la experiencia ya sea a nivel virtual o totalmente a través del buceo aquí en la ciudad de San Francisco. Y también entender cómo una sociedad local puede apropiarse de este patrimonio a través de estas historias, ¿no? Que pueden ser a veces fascinantes para los niños, pero también para los adultos. Bueno, el Museo de Arqueología Subacuática es nombrado como una de las buenas prácticas o mejores prácticas para la Convención de la UNESCO 2001 sobre el Patrimonio Cultural Subacuático. Esta denominación o este distintivo se logra gracias a que cumple con lograr la visibilidad del patrimonio cultural subacuático, un patrimonio que no está al alcance de todos, pero que gracias a este tipo de iniciativas se logra llevar el conocimiento científico, los artefactos y cada uno de los conceptos que tienen que ver con el carácter y los fundamentos de la convención a cualquier tipo de público, de diferentes edades e incluso con alguna discapacidad. Es decir, esta denominación como buena práctica se logra por lograr la visibilidad del patrimonio cultural subacuático, por su accesibilidad a diferentes grupos sociales y personas con alguna discapacidad, pero principalmente por lograr la democratización de la cultura, y en este caso sobre el patrimonio cultural subacuático de los mexicanos.
Con el proyecto Tren Maya, la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, desde su oficina en la península de Yucatán, ha tenido un papel de colaboración a la par que la arqueología terrestre. Toda vez que se han identificado en el trazo, las vías y el área de amortiguamiento, en estas zonas se viene dando una prospección arqueológica subacuática posterior a la terrestre, es decir, cada uno de los cuerpos de agua, dígase ríos, lagunas, manantiales, cenotes, cuevas inundadas, están siendo y van a ser exploradas para identificar la presencia y o ausencia del patrimonio cultural subacuático para lograr su salvaguarda, su investigación, su conservación y su puesta en valor. Y aquí son varias vertientes. Cuando hablo de su salvaguarda, es el mecanismo que protege a nivel legal este patrimonio y se suma la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Subacuático. Estos dos implementos legales son la plataforma para la protección técnica y legal. Ahora bien, viene la investigación que se logra gracias a la prospección de estos sitios y yo sí quiero recalcar que es una oportunidad para nosotros como investigadores el tener el apoyo económico, político y de las comunidades para poder realizar este tipo de registros, primeramente aplicando las técnicas de la arqueología subacuática, pero también que al ir subiendo de nivel puede generar una serie de investigaciones, lo cual está sucediendo ya actualmente, y gracias a esta oportunidad que se ha generado, y lo digo de manera personal también como representante del INAH. Yo creo que el lograr hacer este tipo de trabajos previos a una obra tan importante como el Tren Maya, que va a derivar en una derrama económica para la región, pues bueno, finalmente era por ley necesario y además es una gran oportunidad que debemos de aprovechar como investigadores. En materia de conservación, muchos de los elementos donde está el trazo en Tren Maya serán recuperados precisamente para lograr su salvaguarda. Y esto también es una oportunidad para generar nueva metodología en torno a la conservación y tratamientos y preservación y puesta en valor en museos como el MARSUB, el Museo de Arqueología Subacuática, en donde México está creciendo, y yo creo que también es una oportunidad en ese sentido. La puesta en valor. Existen varias propuestas ligadas de manera paralela al crecimiento de este Tren Maya como proyecto y ya finalmente a lo que será como una realidad, y es la generación de una ruta en la península de Yucatán que involucra el patrimonio cultural subacuático y todas aquellas fases que tiene. Que lo mismo un visitante entienda desde qué es el patrimonio cultural subacuático, cómo se investiga, cómo se protege, cómo se conserva, hasta que pueda vivir la experiencia museográfica. Entonces yo creo que son muchos cabos que estamos uniendo justamente como en una especie de navegación de costa a costa, en un camino trazado que estamos uniendo para generar que este patrimonio tenga mucha más visibilidad a nivel regional, mucha más accesibilidad para todos los grupos sociales y visitantes nacionales y del extranjero, y de tal suerte que logremos esta tan valiosa democratización de la cultura a través de productos de calidad, sencillos, pero que logren la apropiación de un patrimonio
para todas las comunidades, desde el punto de vista locales, desde el punto de vista indígenas, desde el punto de vista de pescadores, para finalmente lograr su salvaguarda a corto, mediano y largo plazo, pero principalmente integrar a los niños y a los jóvenes a través de nuevas tecnologías o a través de cosas muy sencillas en sus comunidades, de tal suerte que se logre de una manera holística realmente buscar que este patrimonio sea un patrimonio de todos.